Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. A ver, hoy vamos a hablar de algo que estoy segura de que a muchísimas personas les va a resonar. Imaginemos por un momento la transición de la infancia a la adultez como el paso de un animal desde una reserva natural, donde el alimento y el refugio están garantizados, hacia el océano abierto. Es una imagen muy potente, sí. O sea, en las primeras etapas de la vida, el ecosistema social es súper denso, muy predecible, las amistades surgen simplemente por el roce constante en un aula o en el patio. Claro, no hay que hacer un esfuerzo consciente. Exacto, pero al llegar a la vida adulta, ¡pam!, ese entorno protegido desaparece de la noche a la mañana. De repente, la socialización exige salir a mar abierto, navegar sin brújula. Y resulta que muchísimas personas descubren que su radar social parece estar completamente descalibrado. Sí, identificando posibles amenazas en lugar de conexiones. Totalmente. Es esa sensación universal, y esto lo dicen mucho las fuentes de hoy, de sentir que todo el mundo ha recibido un manual de instrucciones sociales que a uno nunca le llegó por correo. Ya. Es que el contraste es brutal. Porque, a ver, la arquitectura biológica con la que opera la mente sigue siendo exactamente la misma que en la infancia. Pero el terreno de juego ha cambiado drásticamente. Es un cambio de reglas total. Eso es. Y por eso hoy analizamos una de las experiencias más universales y, curiosamente, menos discutidas. Esa enorme barrera invisible que dificulta crear vínculos genuinos en la edad adulta. Es un tema fascinante. Y la misión de nuestra exploración de hoy, basada en apuntes buenísimos de psicología social y apego, es descubrir por qué pasa esto. Porque fíjate, el cerebro humano está diseñado evolutivamente para buscar la conexión social. Es un mecanismo puro de supervivencia. Claro, somos una especie tribal. Totalmente. Sin embargo, ante las dinámicas modernas, esa misma maquinaria cerebral acaba ejecutando protocolos de seguridad tan extremos que paradójicamente terminan aislando al individuo. O sea, la mente actúa como, por así decirlo, un software antivirus súper paranoico. Buena analogía. Un antivirus que bloquea la conexión a Internet de raíz para evitar que entre cualquier amenaza, dejando al ordenador completamente inoperativo y desconectado del mundo. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece clave entender cómo se produce este fallo en el sistema. Pues, según los datos que manejamos, el punto de origen de esta desconexión radica en la diferencia fundamental entre el esfuerzo pasivo de la niñez y el esfuerzo activo de la madurez. A ver, explícanos un poco más esto del esfuerzo pasivo. Bueno, en el colegio no hacía falta ser un genio de las relaciones públicas. La psicología lo denomina el efecto de mera exposición. Ah, ¿sí? He leído sobre eso. Fíjate, el cerebro humano es, en esencia, una máquina de optimización de energía. Lo familiar se percibe de forma automática como algo seguro, lo que significa que requiere mucha menos carga cognitiva para procesarlo. Claro, al ver las mismas caras 5 días a la semana durante 9 meses, pues el cerebro baja la guardia. Exacto. No hay que evaluar constantemente si el compañero de pupitre es una amenaza, porque la simple repetición, la rutina, ya ha hecho todo ese trabajo de evaluación. Ya. Pero en la adultez se pierde esa infraestructura, ¿verdad? Completamente. Ya no hay patio de recreo. Construir una amistad en la etapa adulta requiere un esfuerzo activo, requiere planificación y, lo más costoso, una exposición voluntaria a la incertidumbre. Y eso gasta muchísima energía metabólica. Ostras, pero un momento. Quienes nos escuchan probablemente estén pensando ahora mismo, a ver, ¿no es esto simplemente una cuestión logística? ¿Logística en qué sentido? Pues de agendas apretadas, o sea, las jornadas laborales son extenuantes, hay trayectos largos en transporte público, obligaciones domésticas. Ya, la falta de tiempo. Claro, parece más un problema de que faltan horas en el día que un misterio psicológico profundo, ¿no? Además, es como intentar aplicar a un puesto de trabajo donde todos los demás ya forman parte de la empresa. Las pandillas ya parecen cerradas. Lo fascinante aquí es que el factor tiempo influye, sin duda, pero no es ni de lejos la raíz del problema. Ah, ¿no? No, la sociología demuestra que las personas siempre encuentran tiempo para aquello que perciben como verdaderamente recompensante y seguro. El verdadero obstáculo es el estigma social. Ostras, el estigma. Explícame eso. A ver, en la vida adulta, declarar de forma explícita el deseo de hacer nuevos amigos o simplemente mostrar necesidad de compañía se percibe erróneamente como debilidad. Se asocia con una falta de habilidades sociales o con el fracaso personal. Madre mía, qué crueldad. Es decir,
que el individuo se enfrenta a una doble penalización. Exactamente. Por un lado está el riesgo evidente del rechazo por parte del otro. Sí. Y por otro, el miedo al juicio por mostrar vulnerabilidad en una sociedad que premia la aparente independencia absoluta. Claro, el famoso mito del llanero solitario. Esto explica perfectamente por qué es tan habitual acumular agendas llenas de compañeros de trabajo con los que, se comenta el clima en la máquina de café, o conocidos del gimnasio con los que se cruzan dos palabras, pero se carece por completo de alguien a quien llamar un martes por la noche sin motivo aparente. Eso es. Un dolor muy silencioso. Sí, se crea una red superficial que parece muy densa desde fuera, pero hay un vacío absoluto en el núcleo duro. Y aquí es donde se pone realmente interesante y es donde las fuentes nos llevan a la parte más intrigante de la neurobiología. La hipervigilancia, ¿sí? Porque hay individuos que anhelan desesperadamente esa conexión, que no tienen agendas imposibles y que aún así no logran cruzar esa línea de la superficialidad. ¿Por qué se boicotean así? Pues porque han aprendido a protegerse y han desarrollado un sistema de hipervigilancia brutal. Cuando alguien interactúa desde la necesidad de conexión, pero a la vez tiene un miedo atroz al juicio, el sistema nervioso simpático toma el control absoluto. O sea, se encienden todas las alarmas. Todas. La amígdala cerebral, que es nuestro centro de procesamiento del miedo, no sabe distinguir entre una amenaza física real y una amenaza de rechazo social. Fíjate qué curioso. Evolutivamente tiene todo el sentido. Para los primeros homínidos, ser excluido de la tribu significaba morir de hambre o acabar devorado por un depredador. Así que el cerebro moderno hereda ese pánico visceral al exilio social. Entiendo el punto biológico, de verdad. Pero a ver, las fuentes hablan de un concepto que llaman rumiación social. Y esto me parece un fallo evolutivo enorme. Es agotador, desde luego. Claro, es que se trata de esa tortura autoinfligida de repasar cada detalle de una interacción horas después de que haya ocurrido. Darle vueltas a la cabeza en la cama. Exacto. Si el evento social ya terminó y uno está a salvo en pijama en su casa, ¿qué sentido de supervivencia tiene gastar energía repitiendo en bucle una conversación a las 4 de la mañana? Ninguno aparente. Es que es analizar por qué una pausa fue demasiado larga o por qué una broma no hizo gracia. Es absurdo. A ver, es que el cerebro no lo hace por puro masoquismo, ¿eh? Lo hace en un intento desesperado de prevención. Al repasar la conversación una y otra vez, el córtex prefrontal está intentando identificar qué fallos se cometieron. Para no volver a cagarla hablando en plata. Básicamente, para evitar así un futuro exilio. El gran problema aquí es el sesgo de confirmación. Las fuentes que manejamos utilizan una figura muy reveladora, el detective implacable. El detective implacable, me encanta. Es que la mente, cuando está inundada por el cortisol derivado del estrés de haber socializado, se dedica a buscar pruebas de que hubo un peligro real. Necesita justificar por qué se puso en estado de alerta. O sea que se inventa las pruebas si hace falta. Transforma señales completamente neutras del entorno en mensajes de rechazo. Por ejemplo, alguien que miró el reloj porque de verdad tenía prisa. O alguien que dio una respuesta corta porque simplemente estaba cansado. Exacto. El cerebro hipervigilante lo interpreta como un veredicto absoluto de rechazo personal. Por eso decimos que este detective interior siempre encuentra culpables y nunca inocentes. Claro, porque admitir que la otra persona es inocente y que no pasaba nada significaría que la alarma del cerebro saltó por error y el ego no quiere admitir eso. Precisamente. Puntes describen a estas personas como actores intentando interpretar un papel complejísimo en un escenario y simultáneamente sentados en la butaca de la primera fila. Dirigiendo la obra. Dirigiendo y juzgando cada uno de sus propios movimientos en tiempo real. Fíjate, pensando cosas como, ¿he sonreído demasiado? ¿Es el momento adecuado para intervenir? ¿Tengo una postura rara? Es imposible. Claro, es imposible resultar natural cuando el ancho de banda del cerebro está completamente saturado gestionando este doble proceso. Es una analogía buenísima de lo que ocurre a nivel neurológico. En un estado de calma, la conversación fluye, las áreas del lenguaje y la empatía trabajan en perfecta sincronía. Pero bajo los efectos de la ansiedad social, todos esos recursos cognitivos se dividen de una forma brutal. Se les exige al cerebro procesar la información de la otra persona, formular una respuesta y a la vez mantener activo un escáner evaluando la propia actuación. O sea, el cerebro está a punto de echar humo. Literalmente. El resultado fisiológico de mantener este nivel de vigilancia es un agotamiento metabólico masivo. Por eso, tras un evento social, la persona siente una fatiga extrema como si hubiera corrido una maratón. Aunque objetivamente haya sido una cena agradable.
Da igual. El sistema nervioso ha estado operando en código rojo durante 3 horas. Bueno, claro, esa fatiga explica perfectamente por qué tantas personas terminan claudicando y optando por quedarse en el sofá. Si salir a tomar un café requiere la misma energía mental que desactivar una bomba, pues lo lógico es que el cerebro sugiera evitar el café a toda costa. Es pura economía de energía. Pero a ver, aquí hay algo que parece profundamente contradictorio cuando analizamos la teoría del apego, que es el siguiente punto clave del análisis. Quienes tienden a aislarse suelen afirmar cosas como, bueno, es que yo soy así, o la gente me aburre mucho, Sí, la clásica excusa. o prefiero la soledad, no aguanto el drama ajeno. Rara vez se admite en voz alta el pánico al rechazo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo diferenciamos una preferencia genuina por la soledad de este mecanismo de evitación que está dictado por el miedo? Esa es la frontera clave que en psicología clínica siempre se intenta delimitar. El cerebro humano es excepcionalmente hábil para proteger el ego. Cuéntame más sobre eso. A ver, admitir de forma consciente algo tipo «me muero de ganas de pertenecer a un grupo, pero me aterra que me rechacen», es un pensamiento extremadamente doloroso. Genera una vulnerabilidad inasumible. Totalmente. Por lo tanto, la psique desarrolla una coartada perfecta. Es una narrativa que racionaliza el aislamiento, y esto es lo que llamamos apego evitativo, que muchas veces se disfraza de superioridad intelectual o de un desinterés genuino. ¡Ostras! Es tal cual el mecanismo del zorro y las uvas, en la fábula. Exacto. Como el zorro no puede alcanzar las uvas, pues se convence a sí mismo de que seguramente estaban verdes y no valían la pena. Tal cual. El apego evitativo no surge de la nada, no es un rasgo genético, es una adaptación aprendida. Se forja a través de años de historias personales donde mostrar vulnerabilidad fue castigado. Y siempre hablamos de traumas graves en la infancia. ¿Qué va? No necesariamente traumas mayúsculos. A veces son simplemente años de ir recibiendo mensajes implícitos, amistades que desaparecen de repente sin dar explicaciones, entornos familiares donde expresar emociones se consideraba una molestia, o etapas escolares de exclusión muy sutil. Claro, pequeñas gotas que van colmando el vaso. Eso es. El sistema nervioso es una máquina de estadística espectacular. Recopila todos esos pequeños datos y concluye de forma empírica que buscar proximidad tiene un altísimo porcentaje de resultar en daño. Y entonces decide cortar por lo sano. Exacto. Decide que la mejor táctica de supervivencia es cortar el suministro de la necesidad social antes de que siquiera se formule en la mente. Entendido. Pero, claro, si es una adaptación que lleva años operando en la sombra, el gran riesgo está en la automatización. Cuando un mecanismo de defensa se usa con tanta frecuencia, se cristaliza. Se convierte en la norma. Y ahí llega la gran trampa del yo soy así. Porque si alguien asume que este patrón defensivo es un rasgo inmutable de su personalidad, como tener el pelo castaño o los ojos verdes, pues se cierra la puerta a cualquier posibilidad de cambio. Es una trampa perfecta, sí. Porque si uno asume que está diseñado de fábrica para estar solo, pues oye, ya no tiene que enfrentarse a la aterradora perspectiva de intentar conectar de nuevo, ¿verdad? Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, ese es el descubrimiento clínico que lo cambia todo. Al poder ponerle un nombre, al entender esto, la neurociencia de la plasticidad cerebral confirma que estos patrones no son bajo ningún concepto una condena biológica de por vida. No es una identidad intrínseca. ¿No lo es? El conflicto real no es una simple aversión a la sociedad, es una guerra civil interna constante en la mente. Por un lado, hay una necesidad biológica, profunda e innegociable de conectar, de ser validado por la tribu. Sí. Y por otro, hay un sistema límbico que no para de gritar que mostrarse de forma auténtica es un riesgo mortal. Bajar el puente levadizo de esa fortaleza interior implica exponerse a quienes están fuera, vean el interior y decidan que, bueno, que no es suficiente. Qué duro, pero qué revelador. Entonces, el mero hecho de poder identificar que ese aislamiento no es la forma de ser innata de uno, sino una armadura que se puso en un momento de gran necesidad, es el primer gran paso. Sin duda. Al ponerle el nombre de patrón, deja de ser una falla de la identidad y se despoja de su poder. Y los patrones se pueden reescribir. Vale, pues pasemos al terreno práctico entonces, porque saber que llevamos una armadura de hierro pesadísima no hace que sea más fácil quitársela. Claro, la teoría es una cosa y la práctica otra.
Si un cerebro está literalmente aterrorizado ante la interacción social, la intuición, lo que nos diría el cuerpo, podría ser enfrentarse al miedo de golpe, ¿no? En plan, apuntarse a 20 actividades, ir a todas las fiestas de la oficina, forzarse a charlar con todo el mundo en el supermercado. Pues fíjate, las fuentes advierten de forma muy explícita que esto es una receta garantizada para el desastre. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sería como intentar curar a alguien que tiene fobia al mar, tirándolo en medio del océano durante una tormenta perfecta. Ostras, claro. Lo único que se consigue inundando el sistema nervioso con estímulos masivos es provocar un ataque de pánico brutal. Y ese ataque de pánico lo que hará es reforzar la creencia original. El mundo social es peligrosísimo. Claro, te reafirmas en el trauma. Entonces, ¿por dónde empieza la reconexión? ¿Cuál es el primer paso? Sorprendentemente, el primer paso ni siquiera involucra a otras personas de forma directa. La intervención que propone la psicología moderna se basa en una recalibración súper gradual. Empieza por detener lo que podríamos llamar el fuego amigo. ¿El fuego amigo? Explícame eso. Sí, la autocrítica. Antes de intentar ser el alma de la fiesta o abrirse con desconocidos, hay que intervenir activamente en cómo se procesan las interacciones internamente. Hay que reducir la violencia interna. O sea, amordazar un poco al detective implacable del que hablábamos antes. Exactamente. Neutralizar la rumiación social. Cuando, después de un encuentro casual en la panadería, la mente empieza a lanzar críticas feroces sobre una frase tonta que se dijo, hay que obligarse a cuestionar esa voz. Pararse y decir, oye, un momento. Eso es. Reconocer que esa crítica no es la realidad objetiva en absoluto, sino el eco de un sistema de alarma que está desfasado. Fíjate, esto me parece fundamental y a la vez precioso. Es aplicar la lógica compasiva que de forma natural le daríamos a un buen amigo. Totalmente. A ver, si alguien ve a un amigo que está exhausto, temblando por haber intentado entablar una conversación y torturándose por creer que ha hecho el mayor de los ridículos jamás en la vida, se le diría que tiene razón. ¿Sería de ser muy mala persona? ¡Claro! No se le diría que de verdad está roto o que es defectuoso por no saber socializar como en las películas. Se le ofrecería empatía absoluta. Se le diría que, oye, que es normal estar nervioso, que tiene todo el sentido del mundo. Y sin embargo, aplicarse esa misma empatía a uno mismo parece ir en contra del instinto humano. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué somos tan crueles con nosotros mismos? Porque la autocrítica es, irónicamente, otro mecanismo de control encubierto. Si la persona se castiga a sí misma primero y lo hace más fuerte que nadie, siente la falsa ilusión de estar preparada para el posible castigo externo. Ostras, es como me pego yo antes de que me peguen los demás. Exacto. Pero una vez que se logra reducir esta hostilidad interna, es cuando el cerebro está listo para el segundo paso, la tolerancia a la incomodidad mediante microconexiones. Las famosas microconexiones. Suena como a un entrenamiento muy estratégico y muy pequeñito, ¿no? Lo es. Hablamos de acciones diminutas que no exigen desnudar el alma ante nadie. Como por ejemplo hacer una pregunta genuina a quien nos atiende en el supermercado. Eso es. O sostener la mirada un segundo extra en el pasillo de la oficina al cruzarse con alguien. O el típico comentario breve sobre el frío que hace en el ascensor, en lugar de clavar la vista en la pantalla del teléfono móvil fingiendo leer un mensaje. Tal cual. Son interacciones que son breves, finitas y muy acotadas en el tiempo. Ya. ¿Y cuál es el valor de esto? Porque dudo que de hablar del tiempo en el ascensor vaya a surgir una amistad íntima de la noche a la mañana. Es que el valor terapéutico no reside en hacer grandes amigos al instante. Su valor es estrictamente anatómico. Fíjate, buscan enseñarle al sistema nervioso, basándose en la pura repetición de experiencias de baja intensidad, que el contacto humano no es sinónimo de catástrofe. Claro, es ir acumulando pruebas a favor. Exacto. Con cada saludo en el ascensor que no termina en humillación pública, el cerebro registra un punto de datos positivo. Lentamente, se acumula un nuevo historial que demuestra que la proximidad no siempre equivale a dolor. Y esa evidencia repetida es lo que permite que las defensas bajen un poco más, de forma natural. Hay un matiz en las fuentes sobre esto que me parece vital destacar, sobre todo para no caer en el perfeccionismo tóxico. A ver. Se menciona muchísimo la importancia de validar las propias preferencias durante todo este proceso. O sea, trabajar la tolerancia a la incomodidad no tiene como objetivo final convertir a alguien que es introspectivo en la persona más extrovertida de la discoteca. Para nada. Eso sería un error enorme. Claro, es que pretender tener una red de 50 amistades superficiales no es ni de lejos el estándar universal de salud mental. Desde luego que no.
Es imprescindible desvincular la idea del éxito social de esa imagen hiperactiva y bulliciosa que a menudo proyecta la cultura en la que vivimos. Preferir conexiones escasas pero extremadamente profundas, o necesitar amplios periodos de recarga en absoluta soledad, es un diseño neurobiológico absolutamente válido y legítimo, no es un defecto. Qué alivio escuchar eso. Esto plantea una cuestión importante para el cierre clínico. El triunfo en la gestión de estas barreras no se cuantifica por el número de contactos en el teléfono móvil. ¿Y cómo se mide entonces? Se mide por la capacidad de habitar las relaciones elegidas desde un lugar de autenticidad y de seguridad, sin que el miedo secuestre constantemente la experiencia. Cuando las decisiones sobre a quién acercarse se toman desde un deseo genuino y no dictadas por una evitación preventiva, es ahí cuando sabemos que el mecanismo se ha reparado. El objetivo final nunca es que el miedo desaparezca por completo. Eso es casi imposible. Exacto. El éxito llega cuando uno aprende que el miedo puede estar presente en la conversación. Puede ir como copiloto en el coche, pero ya no es quien tiene el volante ni toma las decisiones. ¡Qué maravilla! Pues recapitulando todo lo que ha arrojado este análisis a fondo, hemos comprobado cómo el paso a la edad adulta modifica el terreno de juego radicalmente, transformando la conexión social, que antes era un mero accidente geográfico en el patio, en un esfuerzo activo y muy costoso. Hemos diseccionado la maquinaria interna, viendo cómo esa hiperconsciencia agota todas las reservas de energía y cómo la rumiación social actúa como un sistema de protección totalmente descalibrado. Sí, y creo que lo más importante que se ha evidenciado hoy es que el apego evitativo y el aislamiento crónico rara vez son identidades fijas o defectos de fábrica. Son simplemente capas de armadura acumuladas tras años de codificar el rechazo como un peligro de supervivencia inminente. Y que, gracias a la neuroplasticidad del cerebro, estas barreras invisibles pueden erosionarse. No hace falta hacer actos heroicos, sino simplemente reducir la autocrítica y exponerse cuidadosamente a esas microconexiones que envían nuevas señales de seguridad. Eso es, recuperar el control poco a poco. Devuelve una gran sensación de control entender todo esto, reconocer que los obstáculos son invisibles pero modificables. Y bueno, para dejar a quienes nos escuchan con una última idea en la que pensar. Algo que surge lógicamente de estas fuentes, pero que abre un camino un poco distinto. A ver. Si una cantidad tan inmensa de energía se drena intentando interpretar las señales de los demás y criticando los propios movimientos ante el más mínimo tropiezo, ¿qué ocurriría si en la próxima interacción, cuando se instale de pronto un silencio prolongado e incómodo, se decide no activar el escuadrón de emergencia mental? ¡Ostras, qué buena pregunta! ¿Qué pasaría con la propia capacidad de conectar si, por una vez, se permitiera que ese silencio fuera simplemente eso, un silencio, una pequeña pausa respiratoria en el espacio temporal, en lugar de procesarlo inmediatamente como el veredicto final sobre el propio valor como ser humano? Queda la reflexión abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración en profundidad. Ha sido un placer. Hasta la próxima.